Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estás en Club de Mamás, es el programa de Radio Mujer que inicia en este momento y que te invita el día de hoy a quedarte y a participar. Hoy tendremos la oportunidad de revisar, de desmenuzar, de darle vuelta como a esta pildorita, ¿no? Que ojalá que pueda sanar mucho del daño que ha hecho, pero primero tenemos que reconocer que vivimos con violencia, ¿sí? Tal vez tú puedas presumir, como yo, que en mi hogar no hay violencia, porque hacemos algo al respecto para vivir en el otro lado, en el lado de la paz, de los acuerdos, de la comunicación, de la expresión amorosa, ¿no? De un clima que favorece el diálogo, que favorece la autoestima de todos, que realmente nos cuidamos unos a otros. Hoy es el día de la eliminación contra la violencia hacia las mujeres. Estoy segura que vas a escuchar en muchos medios de comunicación o a leer notas sobre cifras de cuántas mujeres han sido desaparecidas en el mundo, de cuántas mujeres han sido violentadas por sus parejas, por sus superiores en el trabajo. Algunas han terminado en manos de delincuentes o de conocidos, mujeres que han muerto, mujeres que están discapacitadas por algún tipo de violencia y algunas otras que si bien en su cuerpo físicamente no muestran los rasgos de una violencia tal como a veces pensamos que solo es esta el tipo de violencia, existen otras situaciones que las ponen a ellas en lugares muy peligrosos. Y estoy hablando de niñas, de jóvenes, de mujeres adultas, de mujeres de la tercera edad, que hoy aquí en el mundo y en México en particular, en donde nos vamos a centrar, son víctimas de violencia. Son mujeres que incluso han aprendido desde niñas, fíjate, el aprendizaje de la violencia. Han vivido con violencia. Por eso nos vamos a referir hoy a cómo se aprende, porque queremos para todos un mundo mejor, queremos que nuestras niñas y niños sean hombres y mujeres de bien cuando crezcan, queremos que el mundo cambie porque lo que vemos no nos gusta y nos asusta tanta violencia. Ok, vamos a hablar del buen trato, por supuesto, vamos a hablar de lo que merecemos por el simple hecho de ser humanos. Sí, es un tema que toca los derechos humanos definitivamente, es un tema de igualdad de género porque parece que la diferencia en ese sentido es como si fuera un rasgo común para la violencia. Si eres mujer, entonces casi está en ciertas partes del mundo justificado, o para muchas personas justificado, el que puede ser víctima de violencia. Y yo te decía hace rato, no solo es la parte física, que de por sí es espeluznante, sino todo aquello que con lo que convivimos y que probablemente practicamos sin saber que pueda hacer esto. También mi contribución a la violencia con la que están creciendo otros, y tal vez yo no me doy cuenta, pero estoy siendo machista, no importa que sea una mujer. Y si es de un hombre este machismo que conocemos, esta autoridad, esta mala educación, pues a veces también lo dejamos pasar porque creemos que así es, así siempre ha sido y así será. Y creo que justo en esto es en donde se vive mayormente el riesgo. No es normal que haya violencia, no se vale que se minimice, que se discrimine, y obviamente que se maltrate a una niña o a una adolescente o a una mujer adulta o anciana. No es normal, no se debe. Entonces, si nosotros empezamos a ver estas situaciones que a veces son como muy familiares, dejar de verlas como tal, como algo común y corriente, es entonces en donde vamos a estar haciendo una diferencia para que ya no suceda, para que sea de otra manera. ¿Cómo queremos que sea? A veces ni siquiera tenemos la idea y hay muchísimas mujeres que ni siquiera se atreven a pensar en que es posible una vida sin violencia, es posible que vivan tranquilas, que vivan en paz, que se sientan amadas, que se sientan respetadas en sus opiniones, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus decisiones. Los medios de comunicación, por supuesto que contribuimos también a la información y a la divulgación de todo lo que hace bien
a hombres y a mujeres, por supuesto. Hay quienes dicen, bueno, es que este asunto es feminista. Pues sí, hombres y mujeres feministas nos pronunciaremos hasta el cansancio para ubicar en dónde está, más allá del discurso, la acción que verdaderamente garantiza los derechos humanos, erradica estas prácticas violentas, cómo le regresa la dignidad a niñas, a niños, adolescentes, dónde hay que trabajar en los sistemas, hablando de los gobiernos, ¿verdad? Pero como si nada más estuviera así en la cúpula, hasta el final, hasta arriba, estas respuestas adecuadas, cómo nosotros en la escuela, en el trabajo, en mi casa, puedo prevenir la violencia y puedo erradicarla si existe. Yo sé que vamos a dar datos. 7 de cada 10 jóvenes sufre violencia en la relación del noviazgo, y ya hemos tenido aquí además información interesante sobre violencia psicológica, cómo te hacen sentir menos, cómo te controlan, pero sobre todo, cómo tú entregas el poder para que alguien más decida por tu vida, cómo no corres de ahí, cómo no pones un hasta aquí, cómo no dices, espérame, no me grites, así no me gusta que me toquen. ¿Cómo no nos atrevemos? ¿Por qué? Porque entonces asumimos que está bien, así debe ser tratada una mujer, así debo yo ser tratada, o así me enseñaron a sentir una expresión de cariño. Hoy vamos a aprender cómo se aprende la violencia después de la pausa comercial. Acompáñame en Club de Mamás. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hay de comer? Brócoli. ¡Estoy harto! ¡Cocináis pura porquería! ¡Necesito para estar en la cocina y diseñar a eso! ¿Estáis bien? ¡Eres una estúpida! ¡Estoy harto! ¡Estúpida! ¡No haces nada! ¡Bien! El maltrato a la mujer se hereda. Denúncialo. Amnistía Internacional. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Platicamos justamente de la violencia hacia las mujeres y nos vamos a enfocar hacia las mujeres. No porque no haya hombres que estén siendo víctimas de violencia, y definitivamente es un asunto de género. Pareciera que además se agrava la violencia si eres mujer. Digamos que en la escala de los riesgos, todos tenemos un riesgo de ser en algún momento en nuestras vidas víctima de violencia. Pero si además eres mujer, y además si le sumáramos a eso, si además estás en países como México, ¿no? Si además tu nivel socioeconómico es bajo, también entonces estás, digamos que se van, no diría sumando puntos, al contrario, quitando puntos, te vas hundiendo más o te vas acercando más al fuego cuando se trata de la violencia. Y en términos de educación, porque tú sabes que los martes tratamos temas de educación aquí en casa, y me encantaría que nos pudieras apoyar, que tú te des cuenta, como lo haces todos los días, pues ayer revisábamos lo que los niños comen, de repente estamos revisando lo que los niños consumen en el sentido de videojuegos, televisión, música. Hoy estamos enfocándonos en cómo viven la experiencia en su entorno. Tus hijos se dan cuenta porque te preguntan, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó que la gente está marchando en México? Oye, escuché que mataron a unos estudiantes. ¿Qué dicen los niños? ¿De qué se dan cuenta? ¿Qué perciben? ¿Qué les platicas a las niñas y a los niños? ¿Qué preguntan? ¿De qué se interesan? Pero lo que es un hecho es que se dan cuenta, están conscientes, porque son seres humanos conscientes, de que hay un clima, hablando de nuestro país, muy difícil, en donde no es este año, ni apenas estos 2 meses que recién desaparecieron 43 estudiantes en la escuela normal rural de Ayotzinapa, y que quizá tú ya les platicaste que fueron muchachos que estaban estudiando para ser maestros, esos maestros que se van a las comunidades más pobres, más alejadas, con los menores recursos que tienen, para eso estaban estudiando. Las historias, cuando lees las historias de ellos, te das cuenta que son muchachos que quisieron salir adelante en sus familias y que con muchísimos esfuerzos los papás pues los impulsaron, los guiaron hasta que lograron entrar a estudiar para ser maestros y cambiar su entorno.
Muchos todavía lo están haciendo y muchos se quedaron en el camino como ellos, que se encuentran aún desaparecidos. Y todos los que los están buscando, por supuesto. Ese es un hecho de violencia. Los niños se dan cuenta, las niñas se dan cuenta. Cuando escuchan en la radio o en la tele, alerta Amber porque desapareció una chica saliendo de su casa, iba a tomar el camión para ir a la escuela. Cuando tú escuchas eso, estás escuchando un hecho de violencia. Y desde que éramos chiquitos veíamos en la tele, a la comunidad se le pide ayuda, se extravió una persona así, de esta manera. Y siempre ha habido gente que se pierde, gente que nos hablaban de los robachicos, ¿no? Nos asustaban de niñas y de niños con que el policía vendría y nos llevaría. Bueno, parece que todos estos mitos ahora se han vuelto ciertos, ¿sí? En efecto, sí, esos miedos han crecido para todos, pero en el tema de las niñas y en el tema de las mujeres, porque sí es un asunto de género, hay una deuda pendiente, hay un asunto muy grave y no quiero amargarte la mañana. Quiero que me ayudes a contarme, yo te voy a contar, yo te pido que tú me cuentes cómo se ha aprendido la violencia en tu entorno, en tu casa. Tal vez te has enterado de la vecina, la muchacha que vivía en el edificio, que trabajaba con su tanito. ¿Has sabido de hechos como simplemente que el marido le pega, ¿no? O que la mamá les pone unas a esos niños y niñas? Porque además, si nos vamos a la raíz de alguna manera, se aprende la violencia desde que somos niños y niñas. Y el asunto en derechos humanos es que todavía se cree que las niñas y los niños son propiedad de la familia, de los papás. Es decir, que no son personas por derecho propio, sino que nos pertenecen. Y esa creencia de que esta persona es mía, a muchas mujeres y a muchos hombres les da el derecho de hacer de esa persona, de su inteligencia, de su mente, de su cuerpo, de su alma, lo que quiera. Y en efecto tenemos esa libertad. Quizá ante esa falsa creencia, yo tengo la libertad de hacer de mis hijos lo que yo quiera. Pues entonces les voy a dar lo mejor para comer, los voy a acostar temprano, los voy a cuidar, les voy a llevar a poner sus medicinas, los voy a curar cuando estén enfermos, voy a hacer lo que quiera porque lo que quiero es bueno para ellos, porque soy una buena persona. Si no lo soy, entonces voy a tomar ese cuerpecito, voy a hacer lo que se me dé la gana, con mis malas intenciones, o voy a tomar esa mente y la voy a torcer porque se me da la gana. Y eso es lo que muchos niños y niñas viven al estar en manos de adultos abusivos, violentos, ¿sí? Hay muchas niñas que han podido huir, que se han podido zafar de ahí, se han vuelto rebeldes y han escapado, han hablado, han gritado. Pero hay muchas niñas que no lo han hecho, ni lo van a hacer, y que requieren, por supuesto, de una sociedad despierta, que sepamos que esto existe, que hay niñas a las que no les dan de comer lo mismo que a todos los demás en su casa. ¿Te ocurrió o alguna vez escuchaste una historia donde en la familia había comida y las migajas se las comían las niñas, o las piezas de el pollo con menos carne se las daban a las niñas, o no les tocaba carne a las niñas? A los niños sí, porque tenían que estudiar y tenían que trabajar, pero a las niñas no. Hay una cultura de menosprecio hacia las mujeres en muchos lugares del mundo. Pero quiero que me platiques si tú has sido testigo de alguna historia de menosprecio, porque cuando escuchamos violencia creemos que solamente es la imagen de el moretón en el ojo porque alguien golpeó a esa mujer. Pero hay muchas formas de golpear y hay muchísimos golpes recibidos por mujeres. Fíjate, las estadísticas dicen que 1 de cada 3 niñas va a sufrir violencia. 1 de cada 3. Voltea. Si no son niñas ahora, son adolescentes o son adultos que están conviviendo contigo en el trabajo, o que te acompañan en la escuela, o que son tus vecinas. Bueno, 1 de cada 3 mujeres. ¿Y de qué tipo de violencia?
vamos hablando de ello. No quiere decir que con hablar se va a curar, pero sí vamos a ganar un buen paso, porque mientras mantengamos en silencio todo lo que vivimos de niñas, de jóvenes o de adultos, las mujeres, esto se vuelve el caldo de cultivo donde sigue, permanece y por supuesto no desaparece. ¿Qué opinan las niñas de la violencia, del maltrato? Yo creo que vale la pena que también nos enfoquemos simplemente en la voz que tenemos. La opinión de nosotras las mujeres es muy importante. Tú dirás, claro, lo dice el gobernador o el presidente o el político, que se levante el cuello y que entonces cuando está en campaña dice, nuestra prioridad serán las mujeres. Sí, ay, le aplauden, ¿no? Por supuesto. Y presume que va a haber campañas donde no habrá una sola mujer sin empleo. Y las madres solteras recibirán apoyo. Y los centros de salud pondrán en la fila hasta adelante a las mujeres. Ya no sabemos ese cuento, ¿no? Porque además, en el tema de la mercadotecnia y la publicidad, pues claro que vende muy bien hablar bien de las mujeres y pararse el cuello con que, bueno, para ellas todo. El 10 de mayo, no, bueno, hasta rosas. Bueno, ahora las abuelas le están regalando hasta televisiones, ¿verdad? Para que las cabecitas blancas estén relajadas, tranquilas en sus casas, no se agobien y sigan viendo telenovelas para que se les olvide la violencia. O para que sigan teniendo más violencia, ¿verdad? Aquí el asunto es, hay que observar con mucho más ojo, en el sentido de, también hay que entrenar a nuestro ojo para ver más allá de lo evidente. Y a veces lo ocultamos. Hay mujeres que viven violencia en su trabajo y lo ocultan frente a su familia o a sus hijos, pues porque saben que si hablan, se van a quedar sin trabajo. Y entonces prefieren, en lugar de quedarse sin trabajo, asumir que esa es la manera de ganarse el dinero o esa es la manera de aguantar. Y hay muchas otras que han roto el silencio y que se han atrevido a quedarse sin trabajo, a quedarse sin dinero, pero no sin dignidad. Cuéntame cómo crees que las niñas, sobre todo las niñas, aprenden la violencia desde pequeñas. Después de la pausa comercial seguimos platicando. Quédate con nosotros, estás en Club de Mamás. Vamos a ir a jugar. A ver, ¿a dónde va? ¿Cómo? Tienes que hacer tus tareas. Vamos a ir a jugar. A ver, ¿a dónde va? ¿Cómo? Tienes que hacer tus tareas o no sales a ninguna parte. ¿Qué tal, querido insolente? Yo salgo cuando quiero y mis amigos me están esperando. Voy a volver tarde. No estar aquí. Mírame cuando te hablo. El maltrato a la mujer se hereda. Denúncialo. Amnistía 4 Internacional. minutos. Hoy, escucha, hay mucho de qué hablar con respecto a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, porque podemos hablar de violencia, pero la intención es hablar de cómo ya cortar de tajo, basta, ya. Ok, entonces tenemos que hablar, por supuesto, de situaciones de violencia y también de lo que hacen o falta por hacer hablando de los gobiernos, ¿no? O las instituciones para erradicarla. Por lo pronto te comento, aquí hay una nota de información de un Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, que tal vez tú escuches próximamente porque se suma a nuestro estado de Jalisco a partir de enero del próximo año a esta herramienta que va a permitir ubicar en todo el estado y se supone que en el país los casos de feminicidio. Esto de por sí es terrible, pero lo terrible es que no exista un número, que no se haya contado, que no sepan cuántas mujeres murieron y cómo y por qué. Y que además los culpables, ¿sí?, de estos delitos sigan sueltos, que haya una impunidad rampante y que por supuesto crezca y crezca porque parece que no pasa nada si matas a una mujer. Y que además el feminicidio así tipificado implica que por el hecho de ser mujer la matan y la modalidad de ese homicidio además con una hazaña y una brutalidad por el hecho de ser mujer. Este banco estatal
que vamos a escuchar próximamente va a incluir los casos de feminicidios, desapariciones, lesiones, agresiones físicas, amenazas, maltrato emocional, abuso sexual, violencia económica, institucional, comunitaria. Todo tipo de violencia que sea denunciada por la población femenina ante las diferentes instancias del gobierno de Jalisco. Y seguramente si tú me estás escuchando en otro estado de la República Mexicana, vas a escuchar al respecto del Banco Nacional de Datos. Y si no, si tu estado no está incluido, tienes el derecho de acercarte a la institución gubernamental, a los ayuntamientos y decir, oiga, aquí en nuestro estado también tenemos esto, también existe una incertidumbre de qué pasó con todas las chicas que han muerto, que han desaparecido. O sea, también exigimos, porque acuérdate que son servidores públicos, cuando decimos el gobierno, fueron elegidos y están trabajando para el bien de todos. Y el dinero y los presupuestos que se destinan a todas las áreas son dinero de nuestros impuestos, de tuyos y míos, mujeres y hombres que estamos trabajando en este país, ¿eh? Así que no hay que sentirnos ahí amainados con, no, pues es que, no, bueno, es nuestro dinero, son nuestros recursos y deben ser los programas a favor de nosotras y, por supuesto, de todos, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Este tema lo revisaremos una vez que tenga, obviamente, ya un funcionamiento completo. Digamos que sí es una buena noticia, porque hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. De hecho, depende de ahí este banco. Era una obligación pendiente, o sigue siendo, y apenas estará por conformarse, pero ahí está. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé esta operación. Y bueno, hay muchas tareas pendientes con este asunto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ojalá que algún día que andes sin qué hacer, como decimos, en el internet, puedas revisar, a ver, ¿qué es esto de la ley? ¿Qué dice la ley? Así como entras y ves un video o checas una receta, pues a ver, vamos a ver qué dice esto de tener acceso a una vida libre de violencia, porque a veces parece que es normal la violencia y entonces no nos la cuestionamos. Quiero invitar aquí al micrófono conmigo a una querida compañera de muchas cosas, María Teresa Zúñiga. Hoy dirige La Morada Infantil, una asociación civil, un instituto de educación creativa, y ha sido una mujer que ha impulsado y ha divulgado el tema de género por muchos años. Nos acompañó también como compañera de trabajo en Radio Mujer durante algunos años, y hoy le pedí si me acompañaba unos minutos en el micrófono de este programa que va dirigido a mamás, papás y abuelos, para que contribuyera con su opinión de cómo aprendemos desde niñas la violencia. Bienvenida, Tete, ¿cómo estás? Ay, pues tan contenta de estar en estos micrófonos que fueron nuestra casa por tanto tiempo, con aquel programa en femenino y contigo en Palabra de Mujer, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Nuestro programa de los sábados, nuestro foro feminista. Ay, sí, qué felicidad. Sí, Me da mucho gozo estar ahí con todo el auditorio de mujeres, de varones que aman a las mujeres y abuelas y abuelos, como dices, y jóvenes, espero también que nos acompañen, ¿verdad? En este programa maravilloso que tú has mantenido por tantos años. Gracias, Tete. Tú te has involucrado también por muchos años en el cuidado de las nuevas generaciones, niños y niñas que están en preescolar, en primaria. Tú que tienes contacto con ellos, ¿nos puedes decir, a los que también somos educadores de casa, cómo perciben la violencia las niñas y los niños y qué tanto se ha ganado o todavía cuáles son las asignaturas pendientes para enseñarles a nuestros hijos la erradicación de la violencia y sobre todo esas formas libres de violencia? Claro, tú lo decías muy bien antes, hablabas de la normalización de la violencia. Y me parece que eso es fundamental compartirlo con las personas que nos escuchan. La lucha que se ha, digamos, vivido durante todos estos años, y recordando aquella iniciativa popular que dio lugar a que se legislara por primera vez en México, no, en Guadalajara, en Jalisco, perdón, pero la primera iniciativa popular en México para que se legislara sobre violencia intrafamiliar allá por el 2000, del 98 al 2000, y que se legislara para prevenirla,
para atenderla y para erradicarla. ¿Qué se ha hecho? Eso se ha legislado. Hay, digamos, condiciones para que podamos pensar que nos hemos quitado la venda y hemos reconocido ya que la violencia en la familia existe, y todas las violencias que mencionabas hace un momento, la comunitaria, la institucional, y dentro de la tipología de violencias, pues la psicológica, como lo has dicho bien, la física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, etcétera. Sin embargo, aunque los avances legislativos están ahí, lo que hace falta, creo yo, desde nuestro trabajo, es que lo llevemos a romper con esa normalización. O sea, ya no podemos seguir viviendo, tolerando, disminuyendo la importancia o minimizando los actos de violencia, que son actos u omisiones, ¿verdad?, que son abusos de poder que se fabrican en tu casa, se fabrican en el pasillo de una escuela, se fabrican en un aula, se viven en la calle, en muchos espacios, y es necesario, pues, trabajar en el sentido educativo, a crear estrategias, inventarnos todas las recetas y las fórmulas para reconocer que estamos abusando de nuestro poder de adultos cuando así lo estamos haciendo. Está construido, como tú dices, desde la escuela, desde las iglesias, desde los hogares, esa normalización. Toleramos, y las leyes incluso en ocasiones han tolerado el derecho de corrección, hacernos creer que podemos golpear a un niño, que podemos humillarlo, amenazarlo, que podemos golpearlo. Eso pues es algo que se ha quedado en las creencias y se ha instalado en nuestra mente y en nuestra cotidianidad. Empezar por romper eso y decir, no es normal maltratar a otra persona, lo normal sería tratarla bien. Lo normal, lo natural, lo humano es tratarte bien a ti, niño, a ti, niña, y como bien lo mencionas, entre adultos también, a las personas que viven con discapacidad, a los adultos mayores, a los hombres, a las mujeres. Todos merecemos tratarnos bien. ¿Y eso cómo se hace? Pues nosotros por muchos años nos dedicamos a visibilizar la violencia, pero hoy, desde nuestras escuelas y nuestro trabajo educativo, junto con UNICEF, también Morada Infantil ha estado trabajando en ver cómo podemos prevenirla. Y esto se puede encontrar, para quienes nos escuchan, busquen todo aquello que se llame educación para la paz, educación para resolver los conflictos pacíficamente, para transformar un conflicto que es natural en las relaciones humanas en una oportunidad de aprendizaje, en una oportunidad para decirte cómo me siento y decírtelo adecuadamente, y decirte y pedirte lo que necesito de manera respetuosa. Tete, tenemos que ir a una pausa comercial y sé que tú estás en medio de algo. Te agradezco mucho esta aportación, te mando un abrazo y espero tenerte muy pronto aquí. Muy buen día, vamos a una pausa, regresamos. Hablemos sobre violencia. Déjame plata para... No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto, no está, todos los días, plata. Necesito plata. ¿Pero para qué querés plata? Acá tenés todo lo que Solo querés. 50 pesos. ¿Qué 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para lo tuyo. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. Deja de gritar que no soy sordo. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pueblo chico. Esas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Una denuncia no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. A ver, mostrá. ¿No? Yo lo bordé. ¿Por qué no borrás? Que quieran someterte y controlarte, eso es violencia. Además de la física, hay muchas otras formas de violencia hacia las mujeres. La nueva ley de violencia de género te ampara. Úsala. Y escuchamos voces conocidas, ahora ya es más
común, ¿no? En las telenovelas, en la radio. Y bueno, esta globalización nos alcanza a todos. Por desgracia también la violencia parece que se globaliza, ¿sí? Historias comunes en Centroamérica de violencia hacia las mujeres. Y por supuesto, en otros continentes, tremendo, ¿no? Lo que mujeres en África o en Egipto, en el Medio Oriente viven, tan solo por el hecho de haber nacido niñas, ¿no? Son historias de terror que no deben ocurrir hoy en el 2014 en el que nos encontramos, y sentirnos afortunadas, por supuesto, pero también seguir haciendo nuestro trabajo para erradicar todas las formas de violencia hacia nosotras. Y ya escuchábamos hace rato a nuestra querida Tete Zúñiga, María Teresa Zúñiga, que es pieza clave además en el tema de género, y quisiéramos habernos quedado platicando con ella un poquito más, pero sabemos que está en junta de maestros y de padres de familia en el centro educativo el Morada Infantil. Entonces, bueno, este respeto obviamente hacia el trabajo también es una forma de buen trato. Pagarte bien, si yo te contrato y tú trabajas para mí, es una forma de buen trato. Claro que ahí, si lo ves desde el otro lado de la moneda, hay violencia hacia las mujeres a las que no se les paga lo justo por su trabajo, o a las que no se les paga, la explotación de todo tipo con mujeres, porque pues son mujeres y se puede abusar de ellas como si esto fuera la normalidad, sin recibir un pago o sin recibir un pago justo. Eso es violencia. Hay que señalarlo, hay que decir, esto es violencia, no nada más el moretón en la cara, que te digo, es gravísimo, o las desapariciones o las muertes. Te mando un saludo, Erika Durán, gracias por escribirnos, llamar, o mandarnos este WhatsApp, porque ella hace alusión a un tema que me parece muy importante aquí en México. Lo sigue siendo, por lo terrible del asunto. Las mujeres de Juárez, que además le pusieron la etiqueta de las muertas de Juárez. Y seguro, tú has escuchado o escuchaste de esto como si fuera una noticia. Y ella dice, oye, yo ya no veo en la tele, ni me entero en la radio. Hace mucho que no escucho. ¿Cómo va eso? O sea, ya no hay muertas, es decir, ya no hay mujeres que mueran en Ciudad Juárez, o ya no lo dicen, o sí ocurre, pero nos ocultan la información. Y vale la pena que no solo nos quedemos con, ay, pues se me hace que yo creo que, no sé, sino, así te decía yo hace rato, como buscamos, sé que su profesión de muchas de ustedes no es ni en los medios ni en el periodismo, pero sí, por el hecho de ser mujeres y ser mamás, son digamos que protagonistas en el cambio, somos protagonistas en el cambio. Debemos estar informadas, es un derecho, y parece ya ahora una obligación por el hecho de tener hijos y poderles explicar lo que a veces ni siquiera nosotros entendemos. Buscar las mejores fuentes, yo no digo que todas están en internet, pero sí puedes acercarte hacia los sitios de noticias que sean como más serios, ¿no? No vayas a buscar los de las telenovelas porque pues nada más te van a decir quién se divorció con quién y a quién andan engañando. Aquí lo que estamos buscando es, por ejemplo, hacer un recuento y cómo no, se me antoja, Erika, que lo hagamos próximamente porque el tema de las mujeres que han muerto en Ciudad Juárez es tremendo, pero además tiene muchos años. Estoy hablándote de que desde el 93, o sea, estamos con 20 años de un rezago y una impunidad tremenda. Mujeres desaparecidas, gobiernos que ya, o presidentes que ya se salieron y se olvidaron del tema, ¿verdad? Porque pues sí, primero estando ahí declaran que con todo el peso de la ley vamos a buscar a los culpables y hasta que llegar hasta las últimas consecuencias, y pues se olvida. Como además tememos que se olvide el caso de las desapariciones de estos muchachos, de la desaparición de estos 43 muchachos y de los 11 que además el jueves pasado se llevaron de la manifestación. Así ese es el clima, digamos, ¿no?, que se tiene en el país. ¿Qué ha pasado? Que sigue siendo una zona en nuestro país con mucho riesgo. Le llamaron incluso, en algún momento pusieron el ojo como la capital mundial del homicidio, imagínate nada más. Y que se siguen señalando impunes muchísimas de estas muertes. Vamos a, yo lo que no quiero es darte datos falsos,
porque a fin de cuentas no soy especialista en el tema y no tengo las cifras como para decirte, sí, mira, iban 750 y ahorita ya van 910. No lo sé, porque además, cada vez que yo escucho números con respecto a muertes o desapariciones de seres humanos, llámense niños, jóvenes, adultos, hombres o mujeres, son números, es como todo muy frío, muy lejano, ¿sí? Cuando me dicen nombres y cuando me cuentan las historias, cuando yo puedo sentir esta empatía de que estas jovencitas que no volvieron a sus casas, podría ser alguien como yo o alguien conocido por mí, esto es terrible, es cuando entonces no queremos ya ni oír, no queremos pensar y es cuando ya tampoco queremos información. Es una obligación informarnos, pero no quedarnos atrapados en el miedo, sino actuar. Hoy es el día de la internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. O sea, la intención del programa fue, muy bien, vamos ubicando cómo aprendemos la violencia, cuáles son las formas de violencia hacia las mujeres. No darte dinero, ¿sí? Asumir que tu tiempo es mío y entonces, pues, tal cual, pedirte o exigirte, obligarte. El calladita te ves más bonita, que a veces hasta entre mujeres lo decimos de broma, en realidad es un asunto muy serio. Y yo te lo mencionaba hace rato con una invitación a que me contaras lo que tú has oído, visto o vivido. Nuestra voz de mujeres es... Ahí en ella reside un gran poder. Nuestra opinión vale, no porque a otro le parezca o no le parezca, sino porque yo tengo el derecho a hablar, porque tengo una voz y porque pienso. Y porque aunque no esté segura, como en el caso de Erika, yo quisiera decirte toda la verdad y tenerte la información actualizada, pero te puedo decir, ¿sabes qué, Erika? No sé la información completa, pero me gustaría tenerla y vamos a trabajar para tener un programa en donde actualicemos aquí. Me encantaría tener en el programa a Lidia Cacho, que nos diera todo su enfoque, una periodista mexicana que además ha puesto su vida en riesgo con muchas, no solo ella, pero en particular ella se ha centrado en la violencia hacia las mujeres. Tú puedes buscar, ahora que viene la FIL, hay muy buenos libros que tiene ella, el más reciente que tiene que ver con las esclavas del poder, que tiene que ver con explotación sexual de las mujeres. Nos asusta ver que desaparecen niñas y en las redes sociales vemos que ya se perdió, que ya se extravió, que no la encontraron y decimos, a ver, ¿de veras? ¿De veras hay un mercado donde se están vendiendo como si fuera un objeto a las mujeres, donde se está abusando de ellas y donde cuando ya no sirven, las están matando? ¿Cómo aprendemos esta violencia y cómo no nos espantamos, sino realmente empezamos a actuar cuando escuchamos esto del tejido social? ¿Cómo realmente nosotros desde casa, con nuestras acciones, a nuestras mamás, hijas, empleadas, amigas, cercanas, mujeres de todas las edades, nos dirigimos hacia ellas? Porque escuchábamos en los spots los varones enojados, reclamando hacia las mujeres, abusando. Pero también hay violencia de mujeres a mujeres, por supuesto, ¿sí? También hay jefas y patronas que abusan de las empleadas de todo tipo, ¿sí? Entonces, hacer esta reflexión yo te invito a que la lleves más allá, a que entres en nuestro chat o en nuestra página de Facebook. Quiero resaltar lo que Rebeca dice, ¿verdad que sí? Vamos a buscar a Lidia. Rebeca, gracias. Dice ella que este es un buen momento para enseñarles a nuestros hijos que no podemos ni debemos ser indiferentes con lo que pasa en nuestro país, en nuestra colonia, en nuestro estado. No guardar silencio ante tanta injusticia ni tener miedo. Somos madres, tenemos que tratar a nuestros hijos con equidad y si vemos un acto de violencia e injusticia, no quedarnos calladas. Gracias a quienes le enviaron a mi productora las frases machistas que desde niñas aprendemos en el hogar. No llore, eso es de viejas. El rosa es color de niñas, para eso eres vieja, atiende a tu hermano. Todo este tipo de frases, por supuesto, alimentan la violencia hacia las mujeres. Ya se dio la bienvenida a la caravana de madres migrantes en México que están buscando a sus hijos e hijas. Ojalá que si pasan por tu estado o tu ciudad les puedas también mostrar solidaridad. Mañana estaremos de nuevo a cuenta a las 10 con Club de Mujeres.